programa de hoy nos llevará por la ciencia, la educación, la rehabilitación y la cultura. Instituciones y personas que nos cuentan sus historias y desafíos y que nos enseñan. Aquí comenzamos Luces en la Ciudad. Nosotros nos centramos en el desarrollo de kits para bacterias en orina. Nos cayó la pandemia y ahí empezamos a leer y dijimos, ¿qué podemos aportar? Y ahí salió todo el tema de este nuevo kit. Y el día a día llego, acá estoy con los chiquilines, paso por las clases y bueno, trabajo individual con ellos, la coordinación óculo-manual o si no trabajamos algún deporte. La famosa planta, la que da nombre al museo y al principio mucha gente cree que es la hoja la que tiene el efecto psicoactivo, que en realidad lo único que tiene efecto psicoactivo es la flor de algunas variedades. Fue creado hace más de 90 años y desde entonces ha sido un generador incesante de investigadores, introducción de nuevas tecnologías y desarrollo científico en el área biológica. El reciente desarrollo de un nuevo kit de detección del virus que causa el COVID-19 nos sirve de excusa para visitar y conocer juntos el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Pablo, cuando uno ingresa aquí al Clemente Estable, se nota que es una gran estructura, que hay mucha gente trabajando, pero nos gustaría que nos contaran qué es el Clemente Estable y qué es lo que se estudia aquí. El instituto, para hacer un poquito de historia, fue fundado por Clemente Estable, una personalidad más importante de las ciencias, la historia de la ciencia en nuestro país. Y el instituto tiene una tradición de una amplia diversidad y una amplia apertura a las distintas ramas de las ciencias biológicas. Esa fue la concepción con la cual Clemente Estable lo gestó. Lo que ha la pandemia, el COVID-19, sin duda alguna, que nos ha golpeado a todo el mundo entero, a la ciencia, y en el Uruguay tuvo una relevancia particular. De hecho, quizás se ha puesto más visible en lo que socialmente se habla. ¿Cómo lo viven desde el Clemente, desde los estudios que están realizando? Quizás sea un buen momento que de la mano del despertar de este interés se siga incentivando la curiosidad de la opinión pública y tratar de hacer ver la tradición científica tan importante que ha tenido este país, de la cual este instituto es una pieza clave, pero de toda la proyección que puede tener el apoyar y el desarrollar una ciencia fuerte en el país, no solo por el tema de la pandemia, sino en innumerables aspectos del desarrollo nacional. Es con la ciencia, con la buena ciencia, que se va a poder encarar la solución de esos problemas de mucha mejor manera. Entonces, no es un lujo que hay que postergar, sino que es una necesidad para poder superar de la mejor manera los escollos que se van planteando a nuestra comunidad. Contanos por favor tu nombre y tu rol aquí dentro del instituto. Bueno, mi nombre es Cecilia Escorza, yo soy responsable de este departamento, del Departamento de Neurofarmacología Experimental del instituto, soy profesora titular de investigación. Nosotros nos dedicamos a estudiar el funcionamiento del sistema nervioso enfocado a distintas enfermedades que tienen que ver con salud mental. Y por otro lado, estudiamos el mecanismo de acción de fármacos que se usan para el tratamiento de esas enfermedades. Últimamente nosotros estamos muy interesados en estudiar o investigar en estrategias terapéuticas alternativas a las existentes, sobre todo en patologías de salud mental. Y una de las alternativas que estamos estudiando ahora es en base al uso medicinal del cannabis o cannabinoides. Cannabinoides no psicotomiméticos, no con acción como el THC, que es psicoactivo, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, algunas estrategias que nosotros abordamos desde el punto de vista preclínico, intentamos modelar en animales de experimentación, intentamos modelar algunas de las problemáticas o de los síntomas que
están presentes en enfermedades de salud mental, las modelamos en animales, que eso está bien demostrado, que hay algunas cosas que se pueden modelar. A modo de ejemplo, hay un modelo animal que puede estudiar, por ejemplo, la anedonia, que es un núcleo muy específico en la sintomatología de la depresión, o la asociación de contexto que puede haber en una persona dependiente a una sustancia de abuso. Nosotros podemos modelar esa asociación de contexto y buscar estrategias que reviertan o que prevengan esa asociación, que muchas veces es la que hace que la persona recaiga. En general, nosotros lo que hacemos es publicar en trabajos científicos a nivel nacional y a nivel internacional, y lo que hacemos es comunicar el conocimiento que se va generando, porque el conocimiento que nosotros generamos a lo mejor no es útil inmediatamente a nivel local, pero sí le puede internacionalmente, y entonces uno es parte de una comunidad científica nacional e internacional que va dejando algunos aportes. Eso enriquece y puede llegar a mejorar la calidad de vida de gente que uno ni siquiera conoce. Paola, Eduardo, sin duda alguna, con todo el tema de la pandemia y del COVID, el Instituto Clemente Estable con este tema ha tenido una relevancia particular, lo cual lo ha hecho salir en los medios y tener una visualización a nivel social muy grande. Y eso es parte de su trabajo también. Nos gustaría que nos contaran de qué trata. Sí, bueno, como a todos nos pasó la pandemia, también nos cambió un poco el foco central. Nosotros nos centramos en el desarrollo de kits para bacterias en orina, en estudiar por qué las bacterias producen infecciones recurrentes, sobre todo en mujeres. Nos cayó la pandemia en el medio de todo eso, y ahí teletrabajo, bueno, mentes inquietas, ¿no? Como todos los científicos, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos a leer y dijimos, ¿qué podemos aportar? Ya está la técnica de Real-Time PCR. Busquemos algo diferente, algo que nos permita hacer el diagnóstico rápido, sin un equipamiento costoso, sin personal altamente calificado, y ahí salió todo el tema de este nuevo kit. Y ahí es en este equipo que trabajan muchas personas, y en ello también entras tú, Eduardo. Claro, la idea inicial desde el principio, ¿no? Con el tema apareciendo, el Instituto Clemente me invitó a participar de la comisión justamente para el tema COVID y aportar en todos los procesos de investigación, de toma de decisiones. Entonces fue justamente, mira, ¿dónde podemos montar el puzzle, ¿no? Que estaba ahí en la mesa, y juntar las piezas todas y construir cosas mejores, más rápidas y, claro, de apoyo a la sociedad. Después de tanto trabajo, imagino que estar en esta etapa de prevalidación es importante después de tanto camino recorrido. Sí, es como que uno ve que lo que tanto pensó, estudió, se va materializando, ¿no? Obviamente el día que hicimos el primer ensayo, y Dios fue como... Obviamente nosotros también somos efusivos y nos ponemos súper contentos. Era una alegría enorme porque habíamos conseguido lo que habíamos estudiado y habíamos leído, y estaba en el papel y se llevaba a cabo. Esta experiencia, este tiempo que lleva, ¿no? De la formación de recursos humanos, como estamos haciendo con los chicos y todo eso, va a generar que en el futuro tenemos mucho más posibilidades de enfrentamiento de otros temas que seguramente vienen. Van a venir. José, dentro de aquí, de este departamento, ¿qué es lo que se trabaja? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué se estudia? Bueno, estamos parados en el departamento de genómica, y este departamento en particular trabaja en entender cómo el genoma expresa sus genes, pero a una escala masiva. Eso es en parte de las cosas que hacemos acá, usualmente aplicada a ciertos modelos. Por ejemplo, trabajamos en la enfermedad de Chagas, tratando de entender el Trypanosoma cruzi. Trabajamos en algunos temas de microbiología, por ejemplo, detectar microorganismos en muestras ambientales. O sea, yo puedo tomar una muestra ambiental y ver qué tipo de bichos hay ahí, en grandes cantidades. No voy de a uno, sino que busco todos.
Y últimamente todo ese conocimiento también se ha usado, ¿no?, para ayudar a entender cómo es la biología del SARS-CoV-2 y la patología COVID-19, la enfermedad COVID-19. Como para que veas desde dónde arrancamos, qué tipo de cosas sabemos, y de repente cuando pasan este tipo de cosas, todo ese conocimiento es fácil de volcarlo a un problema real que está teniendo la gente. Analía, ¿qué estás trabajando acá? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, aquí, como les estoy mostrando, es un corte histológico de un cordón umbilical. Nosotros estudiamos básicamente no solo lo que yo siempre digo, que no hay neuronas solo en nuestro cerebro y médula espinal, sino que tenemos neuronas por todo el cuerpo. Y en particular estamos en un proyecto estudiando los nervios alrededor de los vasos sanguíneos. Esto es un cordón umbilical de un bebé a término y es justamente un órgano fundamental en la gestación porque es a través de ellos que se intercambian los nutrientes y el oxígeno y el desecho entre el bebé y la mamá. Y tenemos la hipótesis que en el caso de consumo de cocaína durante el embarazo, el bebé expuesto en la vida prenatal a ese consumo, esa cocaína podría estar, como es simpatomimética, igual que estos nervios, si estos nervios se encuentran alrededor de los vasos, podrían estar minimizando el intercambio entre el feto y la mamá. Y con ello se podría explicar o podríamos aclarar los mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, ya está demostrado que el consumo de cocaína en el embarazo provoca partos pretérminos, restricción del crecimiento dentro del útero de esos bebés. Entonces nosotros estamos buscamos en distintos métodos y microscopías en el cordón umbilical de bebés que fueron a término y nacieron en gestaciones sanas, y bebés que fueron gestados durante un consumo por parte de la madre de cocaína. Ustedes, me imagino que tienen un gran trabajo. ¿Cuánta gente trabaja en este proyecto concretamente? En el departamento somos 10 personas más o menos. Nosotras trabajamos en una de las líneas del departamento que tiene que ver con el estudio de la neurobiología de la depresión. Y bueno, y la línea que yo llevo adelante hace tiempo que tiene que ver con el estudio de un sistema peptidérgico del cerebro que nosotros creemos que está involucrado en la neurobiología de la depresión. La depresión es una de las patologías psiquiátricas con mayor prevalencia a nivel mundial. Hasta ahora, la realidad es que a pesar de muchos años de estudio no se conoce cuáles son las causas de la depresión, ¿sí? Y hay algunas problemáticas vinculadas a la terapéutica. Los fármacos que se usan actualmente no son efectivos para todos los pacientes, tienen efectos secundarios, demoran en hacer efecto. Entonces, entender cuál es la neurobiología, cuáles son las bases de la patología, ¿sí?, nos va a permitir tener un mejor conocimiento y por lo tanto poder diseñar a futuro estrategias terapéuticas más eficaces. Algunos estudios observacionales a lo largo de estos últimos 30 años, en otros países como en Inglaterra y Estados Unidos, se ha visto que una sola dosis de una sustancia psicodélica, con el acompañamiento de un psiquiatra y un entorno que tiene que ser adecuado para esta experiencia, reduce con una sola toma los síntomas que acompañan a la depresión. Entonces esto es vendría a ser como revolucionario para la terapia con sustancias psicodélicas para la depresión. Pero eso todavía está en estudio. Nosotros lo que hacemos es un enfoque de estudios preclínicos para poder entender más a fondo cómo es el desarrollo de estas sustancias para tratar la patología de depresión y así en algún momento llevar estos desarrollos preclínicos a la clínica con nuevas sustancias o usando mismo estas sustancias medicinales que son de origen natural. Y aquí en donde estamos, ¿qué es lo que ustedes manejan? ¿El comportamiento animal? Bueno, en parte del abordaje experimental que usa este laboratorio para entender cómo estaría funcionando el cerebro en distintos desórdenes mentales que abordamos en este laboratorio es a través del estudio del comportamiento. Nosotros, por ejemplo, evaluamos en 2 modelos, podemos evaluar la función cognitiva del animal. Que esa función cognitiva se ve alterada en muchos desórdenes mentales, entre ellos, por ejemplo, la esquizofrenia. Entonces los modelos, por ejemplo, uno que evalúa la memoria de reconocimiento
es un modelo que se llama modelo de reconocimiento del objeto nuevo, que en lo que consiste es muy sencillo en verdad. Usamos animales de laboratorio, ratas, y se colocan en esta caja que se llama el campo abierto, y lo que se hace es exponer al animal a que explore dos objetos novedosos para él. Y a continuación, un tiempo determinado, puede ser a las 24 horas, para evaluar la memoria a largo plazo, a ver si el animal reconoce o no estos objetos que exploró en el día anterior. Lo que se hace es colocar uno de los objetos que ya exploró y un objeto nuevo, que para él es novedoso. Y lo natural, lo que hacen los animales naturalmente, es explorar lo novedoso, porque reconocen el anterior. Y bueno, y después evaluamos en un determinado modelo, por ejemplo, para modelar las alteraciones cognitivas que aparecen en distintos desórdenes mentales, evaluamos si esa memoria se altera o no. ¿Y eso cómo lo pasaría a la persona, al humano? ¿Cómo se evalúa ese estudio para después poder formar parte de...? ¿Qué pasa? En estos desórdenes mentales se sabe también que ese tipo de memoria, una memoria similar a la de reconocimiento o distintas memorias a largo plazo también, están alteradas en esos pacientes, en las personas que sufren de esos trastornos. Entonces nosotros lo que vemos es que en los animales también se altera esa memoria, y se pueden probar distintos fármacos que al animal, por ejemplo, le mejoren la memoria en ese modelo, lo cual no quiere decir que después en la persona seguro eso va a funcionar, sino que es un acercamiento, es decir, bueno, si esto funciona en primera instancia, que funcionó, se tiene que seguir haciendo pruebas, pero es una buena señal que funcione en animales. En este departamento, Anita, contanos qué es lo que están trabajando, cuánta gente trabaja. Bueno, trabajamos, si contamos los investigadores con cargos fijos y los estudiantes que vienen a realizar sus tesis de grado y posgrado por aquí, alrededor de 27 personas. Hay una gran cantidad de gente joven. Y de mujeres también. Muchas mujeres. Y trabajamos en lo que es entender lo que ocurre en nuestros ecosistemas, tanto terrestres como fluviales de nuestro país y de Latinoamérica entera, y utilizamos como modelos diversos grupos animales. Aquí trabajamos con animales, tanto invertebrados como vertebrados. Trabajamos con varias especies que se encuentran amenazadas de desaparecer, con especies que han sido incluidas en la lista de animales de especies prioritarias para la conservación para el país. Trabajamos mucho en las playas, tanto en la costa de nuestro país como costas de ríos, lagunas del Océano Atlántico, en Uruguay y en diversas partes de Sudamérica. Trabajamos mucho de noche, utilizamos diversos tipos de muestreo, de colecta, hasta cámaras trampa, que también hay una estudiante de doctorado aquí que colocan cámaras para ver qué fauna hay en el lugar. En el norte del país se está trabajando. Y también trabajo de hacer experimentos elegantes en el laboratorio. ¿Y de qué serían? ¿Cuál serían esos experimentos elegantes, Anita? ¿O qué finalidad tienen? Bueno, finalidad, antes que nada, conocer. Como te digo, hay estudios muy recientes que muestran que a nivel mundial la falta que tenemos de conocimiento, sobre todo en lo que es invertebrados, y la necesidad de conocerlo. Todo lo que es nuestra vida depende allá lejos de los invertebrados. Entonces un poco es descubrir, conocer y poner a prueba esas ideas que se nos ocurren, porque entender el comportamiento de estos animales nos ayuda a elaborar planes adecuados para su manejo, para su conservación y planificar bien nuestras acciones como seres humanos. Mariana, vemos que estás trabajando con una mantis, ¿puede ser? Sí. ¿Estás investigando? Sí. No hay mucha información, nos decía Anita, en el Uruguay sobre las mantis, ¿verdad? Sí, no hay mucha información. Es una línea de investigación bastante reciente y que bueno, comenzó con un grupo de estudiantes que nos vino mucha curiosidad de saber de cómo un animal tan carismático como las mantis podía ser que nunca hayan sido estudiadas, y a partir de estudiar las especies se encontró que una de ellas hay solamente hembras. Y bueno, es un fenómeno bastante raro en los insectos, y
O sea que estas hembras se reproducen sin necesidad de machos. Claro. O sea, y otra cosa que es importante acá es un grupo y la institución entera, pero este grupo en particular también, que trabajamos mucho en lo que es divulgación de la ciencia, en acercar la ciencia hacia la gente. Como están haciendo ustedes ahora. Hacemos grandes jornadas, vamos a las escuelas, como que somos muy apasionados de trabajar hacia eso. Inspirar. Y sobre todo inspirar a la ciencia misma en toda la población. La Escuela Roosevelt trabaja desde 1941 en la rehabilitación y habilitación de niños y jóvenes con discapacidad motriz y trastornos asociados. Los invitamos a recorrer juntos esta institución pionera en nuestro país y en toda América del Sur. La Escuela Roosevelt es una institución privada sin fines de lucro que atiende niños con parálisis cerebral y déficit asociados desde hace muchos años. Este año cumplimos 79 años de actividad. Al comienzo atendía niños con poliomielitis y no tenían problemas de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos niños que tienen parálisis cerebral, pero es una deficiencia motora y por lo tanto afecta de pronto los centros motores del habla. Muchos niños, la mayoría, no hablan. Nosotros tenemos que buscar el sistema alternativo para poder comunicarnos con ellos. Bueno, la escuela tiene varias vías de financiación. Primero tenemos un convenio con el INAU por 80 niños. En ese convenio nos comprometemos a hacer determinadas cosas que la escuela hace de sobra, diríamos. Luego tenemos ingresos por las partidas especiales que reciben la familia de algunos chicos por el BPS que ellos voluntariamente vuelcan a la escuela. Tenemos una partida del presupuesto nacional que son 2.500.000 pesos. Tenemos aportes de muchas empresas privadas y además tenemos un padrón de socios actualmente de 800 socios. La escuela, la primera característica de la escuela es que tú para venir acá no tenés que pedir audiencia, no tenés que pedir reunión, no tenés que hacer nada. Es una institución de puertas abiertas. La primera vía es viniendo a la institución, vas a la administración y te haces socio. Si no, podés hacerlo a través de débito automático o comunicarte con la administración a través del 2-309-7600 o en la página web que es www.escuelaroosevelt.org y ahí tenés todas las herramientas para poder hacerte socio. Yo te diría que la Escuela Roosevelt, más allá de que suene un poco pedante, es la escuela pionera en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela no solo hace el traslado de los chicos, les da el desayuno, el almuerzo, la merienda, tienen clases de primaria o talleres, sino además que cuenta con un grupo de técnicos muy amplio. Te podría nombrar fisioterapeuta, fonoaudiólogo, asistente social, terapista ocupacional, múltiples técnicos que hacen que acá se pueda concentrar todo. Tenemos un vivero que funciona a las mil maravillas, no solo desde el punto de vista didáctico, a los chicos las maestras les enseñan a plantar, sino además que proveemos a la propia cocina de la escuela obteniendo una calidad del producto muy elevada. Tenemos una piscina de hidroterapia que es un lujo, en la cual no solo la usamos desde el punto de vista terapéutico, sino también desde el punto de vista recreativo. Hay que pensar que muchos de estos niños, por ejemplo, no se pueden poner de pie y en la piscina logran ponerse de pie. Es muy completo todo el servicio que brinda la Escuela Roosevelt.
Y el día a día llego, acá estoy con los chiquilines, paso por las clases y bueno, trabajo individual con ellos. Ahora con todo esto de la pandemia, trabajo individual con ellos, lo que es la coordinación óculo-manual o si no, trabajamos algún deporte. También soy profesor de piscina, pero por el tema de la pandemia estamos, o sea, la piscina no está en funcionamiento hasta nuevo aviso y bueno, en realidad también hay un aporte recreativo con ellos. Obviamente cada niño ajustamos el programa de trabajo. Sí hay deportes adaptados en donde ellos trabajan día a día. Uno de ellos es bocha, donde participamos en los campeonatos y bueno, más allá de la competencia, lo social también influye mucho en ello porque en los campeonatos logramos interactuar con otras instituciones y bueno, para ellos es muy importante la interacción entre los chiquilines de otras instituciones. Este es nuestro salón multiuso. Como la palabra multiuso lo podemos usar para cuando podíamos hacer una fiesta. Ahora lo ven como muy así, con mucha silla de ruedas y todo por la pandemia, porque no podemos hacer reuniones y agrupamos. Lo está usando el profesor de educación física para poder realizar clase individual, porque no puede hacerlo de otra manera por el tema de la pandemia, o la profesora de música también a veces lo usa, porque acá se logra un distanciamiento físico, y así en este momento es para eso. Lo primero que tuvimos que cambiar fue el sistema de camionetas. En la camioneta no puede haber más de 4 o 5 chicos por el tema que tenemos que mantener el distanciamiento físico. Antes venían 9. Entonces ahí tuvimos que hacer todo un acomodo de recorridos y formar grupos. Nos están permitiendo que vengan 4 horas. Ellos antes venían 8 horas. Entonces ahora vienen 2 veces a la semana en grupos que en la clase no hay más de 4 niños tampoco, porque también tenemos que tener dentro de la clase el distanciamiento físico. Ellos llegan y se higienizan las manos. En la casa se les toma la temperatura antes de subir a la camioneta y se le hace un cuestionario a las familiares todos los días. Estamos en nuestra huerta. Acá vienen todos los alumnos a trabajar de la escuela y de los talleres. Y plantamos y lo que se planta se consume en nuestra cocina y no ahora no porque no se está haciendo la comida para los niños. Y vieron que las mesas están adaptadas para que los chicos en silla de ruedas puedan trabajar. Yo sé que me encargo acá de la huerta, de la escuela, y acá sacamos cosas para la cocina. Estamos sacando, precisan algo, se saca acá las cosas acá de la huerta. Y acá ahora tenemos acelga, lechuga, remolacha, tenemos perejil, apio, y ahora estamos por plantar papas, tenemos zanahoria. Yo fui alumna hace 25 años. También estudio hoy en día en la UTU de La Blanqueada. También terminé mi secundaria. También trabajé muchísimos años haciendo socios colaboradores y poder transmitir a otros chiquilines que se puede lograr las cosas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y también con perseverancia, que no es poca cosa. El ingreso es a través de un equipo multidisciplinario que tenemos, integrado por directora, que soy yo, la secretaria, el director técnico, que es un médico, una fisioterapeuta que hace el análisis de cómo viene el niño, una psicóloga y un asistente social. El equipo se reúne, se cita a la familia, viene la mamá o el papá o el encargado de la criatura, viene con los papeles médicos que corresponden, ¿no? Con las evaluaciones médicas hechas. Se le hace un estudio, se estudian los documentos y se resuelve en equipo el ingreso. También estamos muy agradecidos a los padres porque reconocen nuestro trabajo. Llegan los días de fiesta que ahora se han cortado y estamos inundados de padres, viendo que sus hijos pueden hacer algo. Porque si ustedes vienen un día de fiesta,
Ustedes ahora a lo mejor no me creen, pero ellos hacen música, cantan, algunos con sus dificultades, bailan porque también con Danceability, la gente acá, cuando no vienen los profesores de Danceability, lo hacen los técnicos, las maestras, las auxiliares, todos se prestan. Festejamos cumpleaños, es decir, socializamos en todo sentido. Somos una vidriera que estamos dispuestos para toda la comunidad, porque la comunidad nos ayuda. Una casa con mucha historia en el barrio Palermo de Montevideo alberga desde hace unos años el Museo del Cannabis. Su fundador, Eduardo Blasina, nos abrió las puertas del museo para conocerlo y aprender sobre cultura canábica en Uruguay y el mundo. Estamos en el Museo del Cannabis de Montevideo, en la calle Durazno y Yaro, en lo que fue históricamente la sede del Club Mar de Fondo. Es el Museo del Cannabis, es un lugar donde tratamos de mostrar la multiplicidad de usos que tiene la planta de cannabis sativa que ha tenido a lo largo de la historia. Es una planta que ha acompañado al ser humano por muchos miles de años, no sabemos cuántos porque empezó cuando el ser humano era recolector y se percibía que las aves le consumían con mucha avidez el grano. A partir de ahí se empezó a cultivar hace unos cuantos miles de años, probablemente 7.000, 8.000 años en Asia, de donde proviene, de la zona del Himalaya. Y desde ese entonces ha tenido un montón de usos. Recién se la empezó a considerar una planta peligrosa en Estados Unidos en los años 40, 50 y en Brasil en el siglo XIX, porque muchas veces se le adjudicaba el promover rebeliones entre los esclavos que trabajaban en las plantaciones. Esto, por ejemplo, es un tapiz persa, es de Irán, donde está hecho con cannabis la tela, y muestra a alguien probablemente sufí, también haciendo el uso filosófico, que algunos llaman recreativo, del cannabis. Y esta parte muestra en Holanda precisamente escenas del fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX del uso textil del cannabis, que aquí en Uruguay también fue muy importante porque las alpargatas eran de cannabis, los vaqueros eran de cannabis, o sea, el cáñamo como textil tiene la importancia de ser la fibra más resistente de todas. Por eso es que se usaba en las velas y en los cabos de navegación. Tiene la virtud de la resistencia, a veces se la mezcla con algodón para darle un poco más de suavidad, pero es típicamente la lona. Mientras no estuvo prohibida, se hacía de cáñamo, luego se hizo con hilo sisal las bolsas de arpillera. Como país democrático le da un perfil muy favorable a turistas que no es que vienen solo por el cannabis, pero sí vienen por esa sensación de libertad que da Uruguay, vinculado también a matrimonio igualitario, en fin, a un país que se considera muy liberal en su lógica cultural. Como en otras leyes en las que a nivel continental Uruguay ha sido vanguardia, esta es un distintivo más, y el exportar un producto de la tierra que termina en un medicamento creo que también a Uruguay lo posiciona muy bien, porque algo que era un grave problema, era visto como un grave problema, hoy es visto como una solución para niños que tienen epilepsia o para personas mayores que tienen dolores. Y bueno, creo que hace a la imagen país que todos tenemos que defender. La famosa planta, la que da nombre al museo y bueno, que tiene esta hoja
tan peculiar, que ha sido tan dibujada, una hoja que parece una mano, en cierta manera. Es parte del atractivo que tienen. De hecho, al principio mucha gente cree que es la hoja la que tiene el efecto psicoactivo, que en realidad lo único que tiene efecto psicoactivo es la flor de algunas variedades. Hay muchas variedades que se plantan con un fin textil o medicinal que no tienen ningún efecto psicoactivo, es como cualquier otra planta. Y bueno, como es una planta, decía, de verano, todavía está demasiado frío para tenerlas al aire libre, así que las tenemos en lo que se llama un indoor, es decir, la típica forma en la que se cultivaba en tiempos de prohibición, que era agarrar un armario y ponerlas dentro de un armario escondidas, porque era realmente un problema tener una planta, ¿no? Aquí estamos en el jardín. Para nosotros es sumamente importante el jardín, porque bueno, expresa también yo creo que la diversidad de usos de cannabis adentro, la diversidad biológica como algo importante aquí fuera, donde tenemos plantas de cannabis a partir de la primavera, pero tenemos un montón de otras plantas que nos parece son de interés. La diversidad cultural, donde nos interesa que venga gente que ya le gusta el cannabis o gente que no le gusta el cannabis, pero quiere tener información objetiva, científica sobre la planta. Y en esa diversidad de plantas, bueno, aquí tratamos de mostrar distintas opciones, digamos. Nos desayunamos muchos tomando mate y bueno, el mate está aquí. Como es el punto verde de aquí de Palermo, hay muchos pájaros que vienen y lo decoran. Pero bueno, esta es la planta de yerba mate que nos parece fundamental para Uruguay. Tenemos varias plantas de yerba mate. Este es un plumerillo, que es otra planta uruguaya. Tenemos un ceibo, que es la planta nacional, pero bueno, tenemos también unos helechos uruguayos, unas orquídeas uruguayas. La verdad es que es un movimiento que cuando había libre circulación de aviones, de cruceros, era un movimiento muy intenso. Te diría 50% brasileños. Hay mucha gente en Brasil que siente que Uruguay es un oasis de libertad respecto a lo que viven ellos y en torno al cannabis. Y luego hay argentinos y chilenos, son probablemente un 20%, y hay un 30% que es europeos, estadounidenses, canadienses. Realmente gente de todas partes del mundo ha venido aquí. Y bueno, hay guías que te hacen un recorrido de unos 45 minutos más o menos, mostrando los productos industrializables del cannabis adentro y mostrando el jardín luego. Y después se quedan en la cafetería. Es un lugar donde uno se olvida que está en una ciudad, ¿no? Tratamos de generar un ambiente verde en una zona muy urbana. Mucha gente que llega a Uruguay, no creo que venga exclusivamente por el cannabis, pero viene al primer país que legalizó en el mundo y quiere consumir cannabis legal. Para un turista ir al mercado negro es un riesgo de ser robado, de ser estafado, es una situación de estrés. Y para Uruguay es una mala imagen que un turista que quiere acceder a cannabis tenga que ir al mercado negro. Y es una cosa tremendamente paradojal, porque la gente viene, entre otras cosas, porque cree que puede acceder a cannabis de una forma segura y regulada. O sea que creo que es un error que se ha cometido hasta ahora el dejar a los turistas sin ninguna posibilidad de acceder al circuito de cannabis legal. O sea que puede ser a través de coffee shop, puede ser a través de acceder al cannabis de las farmacias. Pero alguna manera creo que para cuando se restablezca el turismo va a haber que encontrarles. Esperemos que rápidamente el mundo vuelva a lo normal y Uruguay pueda ser visitado por tanta gente como lo ha sido en estos últimos años. Y la verdad es que estamos deseando que vuelva el turismo, porque aquí se formaba algo muy interesante, donde los uruguayos que venían conocían gente
de distintos lugares del mundo, se daban conversaciones muy multiculturales y soñamos ver un Uruguay exportador de cannabis. Afortunadamente estamos llegando con flores para uso medicinal o industrial a Suiza, que es un mercado súper exigente. Creo que hemos dado un paso importantísimo en eso, con una trazabilidad en base a blockchain, que es como la gran vanguardia en términos de dar garantías al consumidor. O sea que vemos una expectativa renovada y un futuro muy venturoso. Apenas le terminemos de ganar la pandemia, creo que bueno, el cannabis va a darle a Uruguay muchísimas fuentes de trabajo, muchísimo posicionamiento mundial y bueno, y esperemos aportar nuestro granito de arena para eso. El Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión, Tiburcio Cachón, es una institución de referencia en Uruguay. Hoy se está preparando para volver a funcionar junto a un centro de transición en su histórico local de Brazo Oriental. Soy la directora del Centro 387, que inauguramos el año pasado. Es un centro socioeducativo para jóvenes con pluridiscapacidad en situación de dependencia de 18 a 30 años. Te cuento que el perfil de ingreso a esta institución es jóvenes con ceguera, baja visión o discapacidad motriz. Hay una cantidad de talleres que están funcionando, que en realidad es lo que nosotros llamamos de la transición a la vida adulta, para tratar de insertarlos en el mundo laboral. Tenemos el taller de huerta, por allá, el taller telar, el taller de arte también, y el de fotografía y sublimación, que también ese es un taller pensado para trabajarlo con las familias, porque tenemos una máquina sublimadora como para poder impulsar microempresas familiares. Estos jóvenes asistían a la escuela 198 de discapacidad visual, a la 279 de discapacidad visual, a la 200 de discapacidad motriz y bueno, una vez que egresan, hasta los 15 años hay cobertura a nivel del CEIP, pero después como que ya no. Entonces, por eso las familias comenzaron a movilizarse para tratar de que el Estado pudiera brindar justamente, bueno, esa atención a los jóvenes de 18 en adelante, ¿no? Que son sujetos de derechos. El Centro Tiburcio Cachón es el centro por excelencia de referencia en lo que tiene que ver con habilitación y rehabilitación de personas ciegas. Y fue donado a esos efectos y tuvo una serie de vueltas por organizaciones del gobierno y ahora terminó en manos de la Liga Antituberculosa, a la cual el Ministerio de Desarrollo Social se lo alquila. El Centro Cachón es un centro para la rehabilitación, o sea, no hay residencias. El Ministerio de Desarrollo Social tiene residencias para personas ciegas, que son situaciones puntuales, donde se han de repente roto vínculos familiares o contextos más críticos, que funciona en una casa de Piria, también donada para los ciegos, que tiene 3 hectáreas alrededor, que queda en Camino Maldonado y Libia, donde están las residencias y donde actualmente se estaba dando el trabajo de rehabilitación. Cuando las personas ciegas fueron retiradas de este centro, Tiburcio Cachón, fueron hacia el Instituto Artigas en una construcción muy linda, muy buena, que se hizo, muy pequeña en relación a los espacios que tenemos aquí, y en un lugar menos amigable porque estamos en 2 avenidas, ¿no? Camino Maldonado y Libia. El regreso al Cachón, por lo que he estado hablando con las personas ciegas, porque esto no se hace desde una decisión de la dirección de Pronadis o del Ministerio, sino que se hace con las personas ciegas y por ellas y a través de ellas,
Me lo imagino como una fiesta, como fue cuando terminamos de comunicarlo. Y vamos a preparar este centro para que sea una fiesta. Lo vamos a preparar como vestirlo, lo vamos a mantener, lo vamos a arreglar, lo vamos a acondicionar para que esté a la altura de los centros de primer nivel. Bueno, estamos en la cabaña. Esta es parte de una ampliación que se hizo al edificio original del Cachón. En esas etapas de ir modificando y ampliando para nuevas actividades. La escuela utiliza la cabaña y 3 habitaciones más, o sea, 3 espacios de educación y rehabilitación que quedan sobre el corredor que ellos llaman corredor 3. Y el resto del Cachón, que es muy grande y para hacerles una referencia es más del doble del espacio que hoy día están utilizando para la rehabilitación, vuelve a su origen, ¿no? A las personas que lo habitaron desde el comienzo. Bueno, ellos como celebrando el retorno, porque ya no vienen más, pero bueno, para las nuevas personas ciegas que se van a beneficiar con el trabajo que aquí se hace. Yo soy una mujer ciega desde los 15 años, a partir de un diagnóstico que no se pudo precisar muy bien, que se relacionó con una infección a nivel del quiasma óptico, que es justo el lugar donde los nervios ópticos de cada ojo se cruzan. Eso produjo una ceguera de un momento para el otro. Yo tenía casi 15 años, eso me implicó un cambio muy radical en mi vida, obviamente, porque no solo cambió mi forma de percepción, mi forma de conseguir la información, mi forma de comunicarme, mi forma de convivir con la realidad y con mi familia, con los demás, sino que implicó venirme a Montevideo, porque yo nací en la ciudad de Trinidad, en Flores, lo que llevó a, bueno, mudarnos, vivir en Montevideo, alquilar en Montevideo y volver como a reconocer una nueva vida. Rápidamente entré acá en el Cachón, unos poquitos meses después de haber salido del hospital, y empecé a descubrir que una de las cosas que me aburría más era tener que andar del brazo de la gente. Teniendo 15 años quería andar sola, recuperar mi estética, recuperar mi capacidad de moverme, de interactuar con jóvenes. Y todo eso del brazo de mi mamá no era posible. Entonces, cuando entré al Cachón, lo primero que acepté con gran entusiasmo fue el uso del bastón. Y estas calles que rodean este lugar fueron las primeras que yo recorrí sola con el bastón. Y por eso las quiero pila, porque me reconocía todos los rinconcitos, desde las raíces de los árboles hasta los pozos, que a veces son un obstáculo y a veces son una tremenda referencia para la población ciega. Entonces, Montevideo fue eso para mí, fue un descubrir que podía, usando el bastón, llegar a comprender las dimensiones de Montevideo, recorrer los espacios, usar ómnibus, que en Flores en aquel momento no había, y tenía que incorporarme al transporte, al diálogo con los choferes y guardas, interactuar con las demás personas, pasarme de paradas, saber volver, orientarme en eso. Entonces fue un tremendo desafío de esos 6 primeros meses que después me permitieron incorporarme al Zorrilla como liceo y que me recibió en tercero y bueno, terminé el liceo ahí, pero fue todo un desafío. Acá adentro, cuando la persona se afianza, deja de usar el bastón. Tenemos una técnica, por lo menos así era en mi época, y supongo que la reincorporaremos, aunque sea folclórica. Por la derecha vamos, por la izquierda volvemos. Y entonces nadie se choca. Este era el punto central de nuestra orientación dentro del Cachón. ¿Ah? Nosotros podíamos saber que al tocar acá, para acá estaba el pasillo 1, el 2 y el 3. Esta era nuestra primera distribución dentro del Cachón. Y acá eran como los recreos, nos encontrábamos, dialogábamos, nos acompañábamos. Teníamos como las primeras formas de conocernos, de reconocernos las voces, de saber quiénes éramos, de poder contarnos en el momento cómo estábamos. Bueno, este era un lugar como el patio de recreos
de entre clases. Nosotros en realidad amamos este lugar, nos hicimos cargo de él, lo estamos habitando, entonces pienso que en cada rinconcito hay un poco de amor nuestro, de los profes, de los maestros y de los chiquilines, y del gran esfuerzo de las familias para que esto saliera adelante. Por lo tanto, hay tanto amor puesto en todo esto que creo que cuando vengan a rehabilitarse, se va a ensamblar de una forma mágica, porque estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de que acá se ingresa justamente con ese perfil, ceguera o baja visión, y que no nos gustaría que nos saquen realmente, nos queremos quedar. Hoy, además de conocer sobre la cultura canábica y su museo, hemos visto y conocido el trabajo de instituciones de referencia en el desarrollo de la ciencia, en la rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad motriz y también en el tratamiento a personas ciegas y con baja visión. Cada cual trabaja con esfuerzo y dedicación en su área y por eso brillan como luces en la ciudad.